Compañeros, lo que van a escuchar en los próximos minutos es la crónica de cómo un pueblo entero se levantó contra un presidente que nadie eligió limpiamente. Miles de colombianos de todo el país están convergiendo sobre Cali para protagonizar la movilización popular más grande desde el estallido social. Sindicatos, organizaciones sociales, colectivos estudiantiles, comunidades indígenas y líderes del pacto histórico han convocado concentraciones populares simultáneas en 3 ciudades con un solo mensaje. Este gobierno no tiene legitimidad y el pueblo colombiano no lo reconoce. Semana, Infobae, El País de Cali, El Tiempo, El Espectador, Pulso, El Colombiano, HSB Noticias, La FM, Vanguardia, Radio Santa Fe y Cambio Colombia lo están cubriendo. Esto no es un invento del petrismo, es un consenso informativo de todo el periodismo colombiano que confirma que Cali no quiere a este presidente en su territorio. Y lo que viene en este video es todavía más fuerte. Porque detrás de la rebelión de Cali hay una estrategia de resistencia democrática diseñada por el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, que opera en todos los frentes simultáneamente. Quédense hasta el final porque esto no lo van a ver así de claro ni en RCN, ni en Caracol, ni en El Tiempo, ni en Semana. Al final de este video, compañeros, van a saber exactamente cómo el senador Cepeda convocó concentraciones pacíficas en 3 ciudades con 5 razones devastadoras contra la posesión del señor Abelardo. Van a conocer cómo Puerto Resistencia, el símbolo mundial de la lucha social colombiana, fue el primero en responder con una movilización masiva. Van a saber por qué la gobernación del Valle del Cauca restringió el ingreso masivo de personas al departamento, invocando una emergencia humanitaria en salud. Van a entender por qué el líder indígena Hermes Pitt respondió con una frase histórica: "Aquí no comemos de amenazas de tigres". Y van a entender por qué el presidente Petro llamó a la calma con la frase que lo dice todo: buscan enfrentar al pueblo, pero sobre todo, van a entender algo que los medios de la oligarquía no quieren que ustedes conecten. Que el presidente Petro y el senador Cepeda están convirtiendo la posesión del señor Abelardo en la exposición más devastadora de su ilegitimidad. Y que Cali, la ciudad que el señor Abelardo eligió creyendo que iba a encontrar un escenario amable, se ha convertido en el escenario perfecto para demostrar que este gobierno nace sin el respaldo del pueblo colombiano. Venga, vamos por partes. El senador Iván Cepeda ha sido el arquitecto de toda esta resistencia, compañeros. Y lo que está haciendo es de una brillantez estratégica que merece que cada colombiano lo entienda a fondo. Semana reportó que Cepeda convocó marchas ciudadanas contra la posesión del señor Abelardo y publicó en detalle las 5 razones que fundamentan esa convocatoria. 5 razones documentadas, fundamentadas, irrefutables. Primera, el fraude electoral no resuelto que afectó más de 1.800.000 votos en el preconteo. Segunda, la admisión de la demanda de nulidad por parte del Consejo de Estado que confirma que hay mérito para investigar. Tercera, la ilegitimidad de un presidente que llega al poder bajo sospecha judicial. Cuarta, la defensa de los derechos sociales conquistados durante el gobierno del presidente Petro que el señor Abelardo pretende desmantelar. Y quinta, la necesidad de demostrar que la democracia no se reduce a un acto ceremonial cuando hay millones de votos cuestionados. Pulso confirmó que Cepeda reveló dónde serán los plantones. Semana reportó que Cepeda endureció su discurso y anunció desobediencia civil pacífica, y la bancada completa del pacto histórico ratificó que no asistirá a la posesión y convocará movilizaciones ese mismo día. Pero el filósofo Iván Cepeda fue todavía más preciso cuando los medios intentaron tergiversar su convocatoria. Semana reportó que Cepeda aclaró textualmente que no habrá marchas sino concentraciones de carácter pacífico y confirmó 3 ciudades, Cali, Bogotá y Barranquilla. El Tiempo lo confirmó. Canal 1 lo difundió. Esa precisión es fundamental, compañeros. Cepeda no está llamando al caos ni pidiendo bloqueos. Está convocando al pueblo colombiano a expresarse pacíficamente, con dignidad y con orden. Eso es lo que hace un estadista, que sabe que la fuerza del pueblo está en la presencia masiva y organizada de millones de colombianos,
que exigen respeto por su voluntad democrática. Y la jugada maestra de Cepeda fue elegir Barranquilla como uno de los 3 epicentros. Infobae reportó que Cepeda realizará un acto público en Barranquilla a la misma hora de la posesión como acto de desobediencia civil. Semana lo confirmó, la FM lo detalló, y Diario del Sur tituló que la oposición convoca protesta liderada por Cepeda. ¿Entienden la genialidad, compañeros? Cepeda eligió la tierra natal del señor Abelardo. Va a ir a la casa del tigre de papel a decirle al pueblo barranquillero, al pueblo costeño, este presidente no es legítimo. Ese acto popular en Barranquilla va a ser más poderoso que cualquier ceremonia protocolar que el señor Abelardo intente montar en Cali con sillas vacías. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y mientras el senador Cepeda organizaba la resistencia política en 3 ciudades, Puerto Resistencia respondió con la fuerza de la memoria histórica, compañeros. Infobae confirmó que sindicatos y organizaciones sociales convocaron una movilización popular masiva en Puerto Resistencia, el punto emblemático del oriente de Cali que se convirtió en símbolo mundial de la lucha social colombiana. Pulso lo cubrió, HSB Noticias lo difundió, el Diario de Pereira lo detalló, y Diario del Sur tituló que Cali se prepara para una jornada de alta tensión. La decisión de concentrarse en Puerto Resistencia no es casual. Es un mensaje político cargado de memoria histórica que le dice al señor Abelardo que está intentando posesionarse en el territorio más hostil que podía elegir. En la ciudad que parió la resistencia popular más importante de la Colombia moderna, en el mismo lugar donde hace unos años el pueblo colombiano se plantó frente al Estado y dijo basta. Y esa memoria no se borra con 11.000 soldados, ni con drones, ni con aviones sobrevolando la ciudad. Y los bloqueos ya empezaron, compañeros. Semana reportó que centenares de personas cerraron Puerto Resistencia y la calle 5 de Cali en las primeras manifestaciones. Las imágenes y videos circularon masivamente. Semana documentó los choques entre manifestantes y la fuerza pública, y el alcalde Alejandro Eder respondió con amenazas de mano dura y recompensas. Semana tituló que Eder advirtió a quienes protesten. Infobae confirmó que la alcaldía activó un dispositivo especial de seguridad. Pero lejos de amedrentar a los manifestantes, la reacción del alcalde confirmó que la movilización ya desbordó cualquier cálculo del gobierno entrante. Cuando un alcalde ofrece recompensas para frenar las protestas contra la posesión de un presidente, eso significa que la indignación popular es tan grande que no la pueden controlar con amenazas. Y entonces vino la decisión sin precedentes que dejó al descubierto el nivel de pánico del entorno del señor Abelardo. El Tiempo reportó que la gobernación del Valle del Cauca decidió restringir el ingreso masivo de personas al departamento durante la posesión presidencial, invocando una emergencia humanitaria en salud. Pulso lo confirmó, la FM lo detalló, y la propia gobernación publicó el comunicado oficial en su página web. El argumento oficial es que el sistema hospitalario del Valle no tiene capacidad para atender una avalancha de visitantes. Pero el trasfondo político es transparente, compañeros. Las autoridades saben que miles de personas de todo el suroccidente colombiano están organizándose para llegar a Cali. Del Cauca, de Nariño, del Chocó, del Huila, y la única forma que encontraron de frenar esa marea humana fue cerrar las puertas del departamento entero. Cuando un gobierno tiene que cerrar las fronteras de una región entera para poder posesionarse, no está asumiendo el poder, está escondiéndose de su propio pueblo. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y desde el Cauca, la voz de los pueblos indígenas resonó con una contundencia que dejó temblando al entorno del señor Abelardo. El País de Cali publicó que el líder indígena Hermes Pitt respondió a las amenazas del presidente electo con una frase que ya es histórica: "Aquí no comemos de amenazas de tigres". Periódico Virtual confirmó que los indígenas del Cauca convocaron movilizaciones masivas, declarando que no le tienen ningún temor al tigre. Los pueblos indígenas del suroccidente, los mismos que durante siglos han resistido la violencia del Estado, los mismos que con su guardia indígena han enfrentado a todos los actores armados, no van a inclinarse ante un abogado de Barranquilla que se cree tigre, pero que jamás ha pisado una minga.
Y la congresista Aida Quilcue, la líder indígena NASA del Pacto Histórico, completó el cuadro con declaraciones que incendiaron los medios. Publimetro tituló con su frase directa: "Que se posesione donde quiera, Cali seguirá en resistencia". Infobae reportó que Quilcue cuestionó la posesión y dijo que el señor Abelardo y los suyos nunca han defendido los derechos ni la vida de los pueblos. El País de Cali lo confirmó, y Colombia.com reportó que Quilcue fue todavía más lejos. Son los mismos, gobernando hace 200 años, y no han solucionado nada. Quilcue también definió al Pacto Histórico como la representación de la resistencia ante el señor Abelardo. ¿Dimensionan la potencia de esas palabras, compañeros? Una líder indígena parada en Cali, en la ciudad que el señor Abelardo eligió para coronarse, diciéndole al país entero que esa ciudad no lo acepta y que seguirá en resistencia. Y El Espectador reveló la estrategia completa del Pacto Histórico para ese día: eventos simultáneos en 3 ciudades con transmisión en vivo y discursos de los principales líderes de la oposición. Una puesta en escena para demostrar que mientras el señor Abelardo jura ante un puñado de invitados custodiado por 11.000 soldados, el verdadero pueblo colombiano está afuera rechazando una posesión que considera ilegítima. El Heraldo lo confirmó, Vanguardia lo reportó y NTN 24 lo difundió para toda América Latina. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y aquí es donde el presidente Petro demostró una vez más por qué es el estadista de esta crisis, compañeros. Porque Petro leyó la situación con la inteligencia política que lo caracteriza y lanzó un mensaje que lo posiciona como el adulto responsable de todo este proceso. Infobae reportó que el presidente Petro llamó a la calma ante las convocatorias a protestas y dijo textualmente: "Buscan enfrentar al pueblo". El País de Cali confirmó que Petro pidió evitar la violencia en Cali tras el anuncio del lugar de la posesión. ¿Entienden la genialidad de ese movimiento, compañeros? Petro no está convocando las protestas. Petro está pidiendo calma. Se está posicionando como el presidente que vela por la paz, mientras su sucesor necesita 11.000 soldados para posesionarse. Pero al mismo tiempo, con la frase "buscan enfrentar al pueblo", Petro está señalando que si hay violencia no será culpa de los manifestantes, sino de quienes provocaron esta crisis. Es una jugada política magistral. Petro no necesita convocar nada. El pueblo ya decidió por su cuenta, y Petro lo sabe. Por eso pide calma. Porque la indignación popular no necesita que nadie la convoque cuando la injusticia es tan evidente que se huele en cada esquina del país. Y miren el dato que lo dice todo sobre esta posesión. Cambio Colombia reveló los detalles del masivo dispositivo de seguridad con más de 11.000 uniformados. El País de Cali confirmó que el Ministerio de Defensa ordenó el despliegue. El Heraldo, El Colombiano y Radio Santa Fe lo ratificaron, y Pulso reveló lo más escalofriante: aviones, drones y anillos de seguridad para blindar la posesión. La Silla Vacía lo confirmó. 11.000 uniformados, compañeros. Aviones sobrevolando la ciudad. Drones vigilando cada esquina. Anillos de seguridad alrededor de una universidad. Cuando un presidente necesita más soldados que invitados para posesionarse, cuando necesita cerrar las fronteras de un departamento entero, cuando necesita aviones y drones para su propia ceremonia, ese no es un presidente que llega con el respaldo del pueblo. Ese es un presidente que llega blindado contra su propio pueblo. Si esto lo hubiera logrado un partido de derecha, si el Centro Democrático hubiera convocado concentraciones masivas contra la posesión de un presidente de izquierda, si hubiera movilizado a sindicatos e indígenas y estudiantes, si hubiera logrado que 3 ciudades se levantaran simultáneamente, ¿qué no estarían diciendo RCN y Caracol? Estarían hablando de voz del pueblo, de resistencia legítima, de defensa de la democracia. Pero como lo logró el Pacto Histórico de Petro y Cepeda, lo llaman desestabilización. Miren lo que son, compañeros. Miren la doble moral de los medios de la oligarquía. La vaina está clara, compañeros. El señor Abelardo eligió Cali creyendo que encontraría una ciudad abierta. Lo que encontró fue Puerto Resistencia levantándose contra él.
Tiene a Cepeda organizando concentraciones pacíficas en 3 ciudades con 5 razones documentadas. Tiene a Quilcue declarando que Cali seguirá en resistencia. Tiene a Hermes Pitt diciéndole que los indígenas no comen de amenazas de tigres. Tiene la gobernación cerrando las fronteras del valle por pánico. Necesita 11.000 soldados, aviones y drones para sentarse en una silla. Y tiene al presidente Petro pidiendo calma mientras señala a los verdaderos responsables de esta crisis. Compañeros, la pregunta que cada colombiano tiene que hacerse ahora es clara. ¿Qué clase de presidente necesita 11.000 soldados, aviones, drones, fronteras cerradas y un departamento entero blindado para poder sentarse en una silla que nadie quiere ofrecerle? Sabiendo que Cepeda convocó concentraciones pacíficas en 3 ciudades con 5 razones documentadas, sabiendo que Puerto Resistencia se levantó con sindicatos y organizaciones sociales, sabiendo que la gobernación cerró las fronteras del valle por emergencia, sabiendo que Hermes Pitt dijo que los indígenas no comen de amenazas de tigres, sabiendo que Quilcue declaró que Cali seguirá en resistencia, sabiendo que Petro pidió calma y dijo que buscan enfrentar al pueblo, sabiendo que desplegaron 11.000 uniformados con aviones y drones. Sabiendo todo esto, ¿vas a quedarte callado mientras posesionan a un presidente que necesita un ejército para sentarse en una silla? ¿O vas a unirte a la resistencia pacífica y exigir que se respete la voluntad del pueblo colombiano? Tu voz es el principio de la verdad. Inunda los comentarios ahora mismo gritando: Cali es resistencia, Puerto Resistencia no se rinde, el pueblo no reconoce al tigre de papel. Rompe la censura compartiendo este video en todos tus grupos de WhatsApp para que Colombia entera despierte. Compañeros, la resistencia no tiene reversa. La democracia se defiende con inteligencia, con votos y con pueblo. Y hoy el presidente Petro y el senador Cepeda tienen las 3 cosas. Tienen las concentraciones pacíficas organizadas en 3 ciudades. Tienen las 5 razones de Cepeda para rechazar la posesión. Tienen a Puerto Resistencia movilizado con sindicatos y organizaciones sociales. Tienen a Quilcue y los pueblos indígenas declarando resistencia permanente. Tienen la desobediencia civil de Cepeda en Barranquilla. Tienen las sillas vacías del pacto histórico. Y tienen la calma del presidente Petro, que señala a los verdaderos responsables de esta crisis. Porque el señor Abelardo puede traer 11.000 soldados, puede llenar el cielo de drones, puede cerrar las fronteras de un departamento entero, pero no puede fabricar la legitimidad que solo da el respaldo genuino del pueblo. Y eso, compañeros, no lo puede borrar ningún titular de Semana, ni ningún editorial de El Tiempo, ni toda la maquinaria mediática de la oligarquía junta. Hasta la victoria siempre. Suscríbete a Colombia Unida para estar informado siempre y dale like y comenta.